si pensamos de que la comisión permanente tiene la representación de las bancadas, más allá de las personas, entonces en teoría el Congreso debería tener los votos para poder vacar a la Junta Nacional de Justicia, destituirla e imponerle a cada uno de ellos una inhabilitación de hasta 10 años. Hasta 10 años, sí. Sin embargo, como ya sabemos, acá en el Perú las bancadas no son ordenadas, ¿no? Salvo determinadas bancadas tipo Fuerza Popular, las bancadas en el Perú lamentablemente siempre tienen sus disidencias. Y como los congresistas son libres de votar como quieran, entonces tampoco es que se les pueda reclamar de que sean o no los dichos o las indicaciones de la bancada, ¿no? Entonces, no es algo donde la foto la tengamos clara en este momento. Puede ser que se produzca la votación uno por uno en el Pleno, sí, descontando los de la Comisión Permanente, sí, obviamente, y no se alcance los 2/3 que se necesita para la aplicación de esta máxima sanción. Podría ser, efectivamente. Esto comenzó como un tema de la edad de una persona, y ese es el motivo de lo que se va a votar ahora. Pero el tema se ha ido complicando a medida que han salido los dichos de Villanueva y otras cosas más, que enrarece completamente ya no solamente el tema de la Junta Nacional de Justicia, sino de todo el sistema de justicia del Perú. ¿En qué situación estamos en este momento? Sin duda, Chema, la situación es gravísima. Prácticamente estamos ante un flashback, volviendo al año 2018, cuando teníamos la crisis de los cuellos blancos y el Consejo Nacional de la Magistratura, y se promueve todo este cambio, incluyendo con referéndum, ¿no?, para instituir la Junta Nacional de Justicia, los proyectos de Vizcarra. Y lo más grave es de que al final ninguno de esos modelos ha funcionado, ni el del Consejo Nacional ni el de la Junta Nacional de Justicia. Y es que parece que al final todas estas componendas, ¿no?, para nombrar personas, se convierte en una suerte de intercambio de favores con la finalidad de poner a personas que van a representar determinado tipo de intereses antes que lo esencial, ¿no?, que es nombrar jueces y fiscales. O sea, tenemos una junta que viene trabajando prácticamente hacia el 6º año, y en 6 años no han podido cubrir las plazas, en 6 años no han podido nombrar a todos los que se tiene que nombrar, seguimos con un margen de provisionalidad, y es triste para la población que con todo lo que cuesta la Junta Nacional, porque es dinero, es plata del contribuyente, no estamos hablando de plata de privados, es dinero del contribuyente, tengamos otra crisis en el sistema de justicia, Ministerio Público enfrentado con la Junta Nacional, y el Poder Judicial silbando para arriba, dándole la razón a uno y a otro cuando corresponda, ¿no? Entonces, estamos casi que peor que en el 2018. Porque es una lacra la provisionalidad. ¿Cuál es el problema? Es una lacra, Chema, porque todo el mundo tiene temor al final de si te van a mover o no te van a mover, porque tu relación de poder, es decir, si yo soy un juez provisional, por ejemplo, dependo del presidente de la Corte Superior. El presidente de la Corte Superior es el que me puede nombrar, remover, hoy estoy en un juzgado, mañana estoy en otro. Es decir, no hay la garantía de la inamovilidad en el cargo. Entonces, la provisionalidad es el caldo de cultivo para la corrupción. Es el caldo de cultivo para, digamos, todo lo que pueda significar intercambio de favores, tráfico de influencias. Y es un mal que lamentablemente nos acompaña desde hace 50 años y no hemos podido superar. La forma de nombrar los magistrados es importante, supongo, pero al final va a llegar siempre a tener un punto de crisis, por ejemplo, como el que estamos viendo ahora. El tema no es de personas. Sí, ¿Cuál es el balance? Mira, al final tenemos en la Junta, hoy en día en su composición, prácticamente abogados, ¿no? Todos son abogados. En el anterior modelo, el del Consejo Nacional, teníamos a representantes de diferentes gremios. Entonces, por ejemplo, en una ocasión hubo una enfermera, porque estaba elegida por digamos, los gremios correspondientes, ¿no? Entonces, no era una junta necesariamente llena de juristas, ¿no? Nosotros esperábamos que en esta Junta Nacional de Justicia, donde predomina el factor jurídico, no pasaran estos problemas. Pero tenemos la crisis del señor Tom Berry, con el presunto africano, no es el africano, lo del señor Ávila, que si traficó influencias o no con el ministro de Justicia, todos han dicho que no, pero él ha renunciado. Los dichos de Villanueva, sí, el tema de la señora Tello, que ha sido una jueza anticorrupción, y es triste que al final de su carrera, con 78 años, ella no pueda poner una carta sobre la mesa diciendo renuncio, en vez de ahondar esta crisis, porque crea ella que tiene razón o no, debería dar un paso al costado para leer. ¿Necesitaré el trabajo como sobrevivencia? Pregunto. ¿Perdón?
necesitará ese puesto para sobrevivir económicamente? Yo pensaría que no, no conozco su situación personal, pero en particular ella ha sido una jueza de carrera, se ha retirado con los honores porque cumplió los 70 años y tiene pues su pensión, ¿no? De Una poder judicial pensión. como la de todos los jueces. Entonces, tampoco creo que esté en una situación en la cual Porque si no, no me explico. Esa cosa de aferrarse al cargo. ¿Qué tiene un cargo? ¿Cuál es la magia? yo creo, Chema, que es un tema de poder. El poder marea, el poder confunde. Y en el caso de la señora Tello, que ella ha sido pues jueza anticorrupción, varios abogados la hemos conocido. Digamos, una señora que desde el punto de vista ético nadie puede discutir, no es una persona que haya tenido orientaciones X, Y o Z, todo lo contrario, pero era muy tenaz. En los procesos que uno veía en su tribunal, uno no litigaba con el fiscal, uno litigaba con ella. Prácticamente el litigio era con el tribunal. Entonces ella es una persona que hasta donde logro ver a la distancia, tiene un carácter, vamos a decirlo así, un poco terco, un poco tosudo. Y ahí me da la impresión de que este no es un tema de pensiones o incluso de poder, sino el de no dar el brazo a torcer, no aceptar que está en error, no comprometer a los demás en su error y defender esto hasta el final pensando en que ya se van a ir en un año, ¿no? Pero de verdad, el daño que le hacen al sistema es gravísimo. Yo creo que lo han todo lo que dinamitado. estamos Me acá. parece que han dinamitado a la Junta Nacional de Justicia. Tengo esa impresión. Exactamente, tenemos una junta Porque hay que hacer un cambio. donde hay, claramente. exactamente, donde hay un grupo de personas pero carentes de legitimidad, ¿no? Salvo el último señor que recién acaba de entrar. Bueno, el se, señor se Falgonete. dirá lo que se quiera de él, pero finalmente recién ha entrado a No la tiene junta. nada que ver. Inclusive parece que fue injustamente segregado. Tengo la impresión por lo poco que he leído. Volviendo al tema del doctor Henry Ávila, es muy rara su carta. Yo no la logro entender desde un punto de vista lógico. Su renuncia. Sí, Porque él se renuncia, él presenta su renuncia adelantándose a lo que va a salir en la prensa. Es un poco el mensaje. sí, sí. Era la declaración de Villanueva. Y es algo que no se ve, ¿no? Porque el señor Villanueva ha dicho muchas cosas en varios lados, pero este tema del señor Ávila lo toma Ricardo Uceda, que es un periodista de carrera, Muy serio, bastante muy serio, fundamentado, con el cual sí. uno puede estar de acuerdo, no hay veces, pero Sí, es muy es serio en serio, sus efectivamente. investigaciones, ¿no? Tampoco Entonces, tiene una agenda política para no, no, ponerse en un no, pacto. exactamente, con lo cual, y él además conversa con todos los sectores, me refiero a Uceda, y yo creo que hay algo de verdad en esta historia, hay algo de verdad, porque de lo contrario uno no renunciaría, digamos, temiendo que las investigaciones puedan involucrarlo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es una decisión adecuada. Sea cual sea la verdad, es adecuado dar un paso al costado ante la primera crisis. Que es lo que no ha hecho el señor Tom Berry, que es lo que no ha hecho la señora Inés Tello, perdón, que debería Era lo razonable. haber ocasionado y gatillado su renuncia ya hace bastante tiempo. Claro, entonces estamos en un callejón sin salida. ¿Qué hacemos para nombrar a los magistrados? ¿Lo hacemos, Chema, ¿lo hacemos por sorteo o lo hacemos por votación popular? Sí, este es un tema que lamentablemente no tiene una fórmula secreta, ¿no? Si vamos a los Estados Unidos, en los Estados Unidos los grandes nombramientos de los altos jueces y los altos tribunales son dados por el presidente de la República. Acá implicaría seguramente politización, porque en los Estados Unidos el modelo es, se escoge entre el que tiene la tendencia política de repente más cercana al presidente, pero estamos hablando de juristas de primer nivel, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, al final del día, nos guste o no, tenemos jueces representativos. En el caso del Perú no tenemos esa situación. Todo lamentablemente está contaminado y los nombramientos que puedan venir del presidente de la República, del Congreso o de los gremios, como ha pasado en el Consejo Nacional de la Magistratura, o por una junta de nobles, ¿no? Defensora del pueblo, no ha funcionado. Entonces yo creo que tenemos que buscar un modelo diferente y tal vez la solución deba de venir de los propios jueces y de los propios fiscales. Es decir, tal vez la alternativa es que los propios jueces y los propios fiscales busquen mecanismos para que sus procesos de nombramiento, su proceso de ratificación, que es un mandato constitucional, sea o esté a cargo de estos órganos, pero con un grado de independencia. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos que el órgano de control de la Fiscalía y del Poder Judicial, si bien pertenecen a la Fiscalía y al Poder Judicial, son relativamente autónomos. Entonces,
hacen su trabajo, son jueces de carrera, fiscales de carrera, nombrados y no por rotación. No es que hoy día ven civil, mañana penal y luego control, no. Son jueces de carrera, órgano nacional de control de la Fiscalía, órgano nacional de control del ¿Tú dirías que han funcionado decentemente bien? Yo creo que viene funcionando bien, pese al poco tiempo que tiene, viene funcionando bien, generan resultados. Un montón de casos, por ejemplo, que estaban absolutamente retardados, ahora los están poniendo al día, tienen, digamos, muchas ideas en lo que es en lo que son de denuncia. Hay algunos resultados en el poco tiempo que ellos pueden ir exhibiendo. Entonces, me parece que esa es una alternativa sobre la cual se puede construir y discutir. A partir de cómo han funcionado estos Exactamente, a partir de cómo están funcionando estos órganos de control. Sí, de lo menos crítico hasta ahora, de lo que vemos. Ministerio Público. Ministerio Público tiene remedios, quiero decir. Teníamos el Ministerio Público hasta hace relativamente poco tiempo una especie de burbuja de excelencia, por llamarlo de alguna manera. La autora Benavides enfrentada al poder de turno, etcétera, etcétera, legalmente, y de pronto, ¡pum!, sale Villanueva y, claro, la gente dirá, no, pero son dichos de Villanueva, de acuerdo, pero no estoy diciendo que los dichos sean falsos o verdaderos, estoy diciendo de que unos dichos ponen en jaque a una institución, lo cual demuestra que esa institución es débil. Sí, Chema, yo creo que ahí estamos ante lo evidente, ¿no? Porque o sea, si no Villanueva denuncia primero a Patricia Benavides presuntamente en su colaboración eficaz con estos chats que no han tenido ninguna validación digital. Sí. A él le hacen, o él finalmente dice, sí, son mis chats, yo soy la contraparte, pero no hay prueba digital. Le hacen un proceso sumarísimo a la fiscal de la Nación Benavides, la suspenden en el cargo. Está pendiente de resolverse hace más de un mes su reconsideración, la Junta no toma ninguna decisión. Rápidos para votarte, lentos para casos de terceros e incluso para la reconsideración. Desde mi punto de vista, esta es una situación gravísima de discriminación, desigualdad. Yo no digo que la señora Benavides sea inocente, no, pero hay un debido proceso. Sin embargo, vemos que a otros fiscales como Vela o José Domingo Pérez, los procesos van con lentitud, no sucede nada, van a otra velocidad y dice, sí, bueno, ha abierto investigación, pero ¿dónde está la velocidad y la celeridad? Y luego sale incluso lo más grave para mí, que la propia fiscal, que es Marita Barreto, que es la coordinadora de los procesos donde Villanueva es colaborador eficaz, dice, bueno, hay veces dirá la verdad, hay veces dirá la mentira. Oye, eso es grave. Un fiscal no puede decir eso. Eso no puede decir. Un fiscal dice, mi colaborador, o dice la verdad, porque si miente, le revoco la colaboración. No firmo el acuerdo, lo dejo sin efecto. Pero lamentablemente estamos ante una situación donde se hace lo que se quiere. Y yo creo que el punto de inflexión acá, Chema, está en eliminar los equipos especiales. Yo estoy completamente en desacuerdo en la existencia de equipos especiales, porque son un grupo de fiscales que se atribuyen el control de casos importantes para el sistema. El caso Lavajato y el caso de corrupción del poder. Oigan, todos los jueces y fiscales del mismo nivel tienen la misma capacidad. O sea, no necesitamos componer equipos de élite o equipos especializados, porque ¿qué hay? Hay una Corte Superior supranacional o nacional, tenemos fiscales supranacionales de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, de criminalidad organizada, todos muy capaces. El problema está cuando todo se concentra en uno, y esa concentración en uno implica pues enfrentamiento. Yo peleo con Chávarri, yo peleo con Patricia Benavides. Entonces estamos ante una situación donde se generan estos desincentivos, porque el poder está muy concentrado en pocos, y ese poder viene de la mano con politización, exacto, pantalla mediática, etc. Interesante. Se supone que los equipos especiales o estos grupos ad hoc es por la magnitud de los casos, ¿no? Por la naturaleza de los casos. Y porque además estos casos tienen una influencia mediática enorme. Entonces, así. Entonces, en teoría, diríamos, bueno, es un grupo de fiscales que se va a dedicar full time a resolver estos casos de los que depende la suerte del país. Esa era la primera intención. Pero luego está ocurriendo todo lo que tú dices. Exactamente. ¿Por qué desarrollan un poder rápidamente y se defiende con una cosa? Somos autónomos. Somos autónomos, quiere decir que son un superpoder. Esta acumulación, este apetito de poder ha llevado a que, por ejemplo, en el caso Lavajato, sí, hoy día se ha desconocido los términos de la colaboración eficaz de Odebrecht.
esté bajo 7 llaves. Y no solo porque la ley lo diga, porque filtraciones hay todo el tiempo. Todos los días. Se filtran lo que dicen los colaboradores, aparecen en la prensa. Y ya sabemos también con qué periodistas, ¿no? O sea, Sí. ya Se crea prácticamente... también pues, un complejo. Claro, ya mediático prácticamente cuando yo jurídico. quería saber algo de la Bajato, me metía a la página de IDL, porque Sí, yo sabía porque que estaba en la tenía primicia. información ¿Y privilegiada. de dónde más va a salir si no es de la Fiscalía? O sea, a mí me parece una burla, un insulto a la inteligencia, que vengan a decirnos, no, se pudo haber filtrado de cualquier lado, pero por Dios, sí. Los únicos que manejan la información son los fiscales. Es evidente. Y si estamos hablando de corrupción del poder, ya también sabemos cuáles son los periodistas que reciben las primicias. Ojo, yo no critico al periodismo. El No, el periodismo periodismo se agencia hace su como fue trabajo. las Critico a cosas. los fiscales, ¿no? A Ahora, los fiscales. los fiscales ¿No? desarrollan- Chema, ¿que alguna vez te han llamado y te han dicho, señor, le voy a filtrar un documento? Seguro nunca. Del Ministerio Público jamás. Seguro nunca, ¿no? Nunca jamás. Claro. Entonces siempre eligen a mí uno que nunca otro jamás. periodista para... Bueno, yo no soy tan importante también, Carlos, debo decir, pero no me he tocado eso. Claro, pero te digo, Más bien me han negado entrevistas constantemente Chema, este es igual que los fiscales. de lo que es el sistema No de son tan justicia. importantes cuando hacen un trabajo regular, pasan a ser importantes cuando tienen una primicia, cuando tienen un caso. Y Por esa es la supuesto, acumulación de por poder. supuesto. Es un canje, pues. Hay un canje. Te pongo una buena foto, pues. Y Exactamente. la verdad, Te doy la primicia, pero tú me defiendes a tengo que defenderte, por supuesto. Y te movilizo políticamente, informa a la gente, etcétera, etcétera. Y eso, Chema, con todo respeto, es una forma de corrupción. Entonces, eso ha Es una sido... forma de corrupción. Es una forma de corrupción, Por sin duda. supuesto. Eso ha sido ayudado por los grupos especiales que tú señalas. Exactamente. Y es una forma de corrupción que el Interesante. público debe de entenderlo. Interesante. Porque los fiscales tienen el deber de salvaguardar la confidencialidad de la información. Si yo estoy entregando algo en violación de mis funciones, a cambio de algo, que es, dame popularidad, dame prensa, defiéndeme, nunca escribas nada negativo Defiéndame. sobre mí, Defiéndeme. eso es corrupción, eso es delito de cohecho. El enfoque que a veces le da la fiscalía y le dan algunos, decir, no, eso son filtraciones. Oye, el periodista no son filtraciones, son actos de corrupción. Y yo creo que el Ministerio Público debe de poner atención sobre esto, porque esto es como Bertolt Brecht, ¿no? Nadie reclama hasta que te están llevando Hasta a ti. que te toca a ti. Exactamente. Hasta que te toca a ti. Se produce un complejo, hay un problema de... Un complejo fáctico, prensa-justicia. Es un poder paralelo. Ujú. Y lo que hemos visto en el Perú es, en el caso de Odebrecht especialmente, la existencia de dos fiscales superestrellas, rockstars completamente. Inclusive llegaron, esta es otra cosa que también cabría analizar, a movilizar a un presidente para defenderlos. Que fue Vizcarra, efectivamente, ¿no? Un presidente, que es el Poder Ejecutivo, jefe de Estado, que llega al Perú para defenderlos por un asunto interno de la institución autónoma, supuestamente, que es el Ministerio Público. Eso no sé si jurídicamente funciona así, pero mediáticamente funciona así como un intervencionismo. Mira, Chema, este es un tema De un bien presidente. peculiar, ¿no? Porque en aquella ocasión la guerra era el equipo especial Abajato contra el señor Chávarri. Sí. Chávarri los cese sus funciones Sí. y estos señores van y se atrincheran en su oficina de la Procuraduría Anticorrupción, que está en Jesús María, Sí. cerca de la clínica San Felipe, y hacen conferencia de prensa. Y dice, no, nosotros estamos en vigilancia ciudadana, estamos en insurgencia ciudadana o desobediencia civil, ¿no? Ese es su discurso, ¿no? El discurso que viene de ellos, de IDL, el señor Gorriti. Y el detalle, Chema, es que se valen de esto del Poder Ejecutivo. Es decir, aceptan un intervencionismo a un poder autónomo que es la Fiscalía, supuestamente para salvar. Y eso es lo ridículo de esta historia. Porque cada vez que uno tiene que conseguir el bien, uno no ve la Constitución ni ve las leyes, ¿no? Por ejemplo, el abogado del señor Gorriti, Carlos Rivera, ha salido a decir el otro día, pero ¿a quién más iba a llamar? Tenía que llamar a Pablo Sánchez, porque si llamaba a Rodríguez Montesa era de los cuellos blancos. Oye, Eso no ¿a qué puede están las ser. instituciones? Ah, Si Rodríguez Montesa no te hace caso, el abogado sabe que uno puede ir al juez de investigación preparatoria. Lo que pasa es que acá, desde cierto punto de vista, el fin justifica los medios para estos sectores mediáticos. Chema, ahí tenemos una situación súper compleja, ¿no? Lo que está claro para mí es que, en definitiva, mantener las cosas como están, el status quo, es mantener una crisis permanente. Permanente. Para que el público entienda, esta crisis no es de ahora, es de toda la vida. Tiene 40, 50 años.
toda la reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial viene en reforma desde los años 60, del gobierno militar, ¿no? Y hasta hoy día la reforma no termina. Cada vez que ingresa un presidente al Poder Judicial, un nuevo fiscal, dice, ahora sí el cambio. Bueno, viene cambiando esto desde que empezó la República y no han habido los resultados esperados. No digo que sea culpa de los jueces o los fiscales, porque evidentemente hay poderes de todos lados que complican la situación desde que no tienen autonomía presupuestaria, ¿no? Entonces tenemos un Poder Judicial que, si bien ha mejorado en el empoderamiento, y la Fiscalía también, no son ajenos, especialmente la Fiscalía, que es muy poderosa, a estas influencias políticas. Y esto tiene la raíz en las reglas, ¿no? Las reglas del nombramiento y las reglas cómo ejerces el poder. Lo que hablamos al final del corte es el tema de los equipos especiales, esta concentración de poder, ¿no? Al punto que un fiscal provincial se puede enfrentar a un fiscal de la nación. Y ese capítulo ya lo hemos visto, ¿no? Entre el señor José Domingo Pérez contra el señor Chávarri, el señor Vela contra la señora Benavides. Y son capítulos, ¿no? Capítulos coleccionables, ¿no? La señora Barreto contra la señora Benavides. Y al final uno dice, oye, ¿dónde está el orden? ¿Dónde está la jerarquía institucional? ¿Dónde están las reglas? ¿Por qué es la prensa la que tiene que entrar o la ciudadanía a presionar para que hayan cambios? ¿Por qué la Junta toma decisiones veloces? Si uno toma un poco de distancia, caemos al nivel de un país bananero, o sea, parecemos Afganistán, ¿no? Porque no existe institucionalidad, eso está roto. Recomponer eso implica trabajar con lo que se tiene, pero cambiando las reglas. Digo lo que se tiene, pues son los juristas que hay, son los fiscales, son los jueces, pero se trata de generar nuevas reglas. Por ejemplo, un fiscal de la nación debería de eliminar los equipos especiales, que vayan a los fiscales ordinarios, no digo el fiscal común, hay fiscales anticorrupción especializados, Pues. de carrera, fiscales de lavado, fiscales de crimen organizado. Uno tendrá un caso, pero ya no va a haber el tema de que uno solo tiene todos los casos de Toledo, por ejemplo, o uno solo tiene todos los casos de PPK. Y hay un solo fiscal coordinador que lo sabe todo y de todo y filtra a la prensa información. Eso es algo que no se puede aceptar. Si no estamos viendo eso, entonces mejor nos vamos y apagamos la luz, porque no tenemos sistema de justicia. Ese es el problema. Ese es el problema. Eso creo que es lo que nos estamos jugando en este momento, ¿no? Veremos cómo salimos de esta. Veremos cómo salimos. Uno de los argumentos que se ha dado para mantener incólume a la Junta Nacional de Justicia es que, uno, no habría reemplazantes, porque varios de los elegidos como suplentes ya pasaron la barrera de los 75. Dos, que sería prácticamente esto una forma de que impere la impunidad en el resto del sistema de justicia. Y cosas de este tipo. Nos encanta dramatizar. Si me votan a mí, están votando a la Constitución. Ese tipo de cosas. Chema, allá hay un argumento bien engañoso, ¿no? Porque cuando la Constitución dice que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se necesita, para ser miembro, tener de 45 a 75, algunos dicen, oye, el verbo ser significa ingresar. Oye, no, si vamos a la RAE, ser significa, la magia del español es que a diferencia del inglés o el alemán, significa ser o estar, ¿no? Claro. Ser, pertenecer, permanecer, ser y estar. Muy bien, yo soy Carlos Caro, pero estoy en PBO. Claro. Estoy en este momento acá. Entonces, si a mí me dicen que para ser miembro necesito tener 45 a 75, literalmente eso está claro. ¿Cuál es el contraargumento que usa, no? Dice, no, es que la señora fue elegida para el cargo por 5 años, ¿no? Entonces, no se le puede decir que al mes 8 tenía que irse. Oiga, eso pasa todo el tiempo. Sí, presidentes de la Corte Suprema, ¿no? Claro. Que fueron elegidos, cumplieron 70, chao señor. Llaman a otro para que complete el periodo. Así fue presidente de la Corte Suprema el doctor Prado, ¿no? Que entró en sustitución de un juez supremo que era presidente y que culminó su carrera con honores a los 70 años. Lo jubilaron, se jubiló y pasó luego el doctor Prado a ser el presidente. Entonces, acá no es que si se va la señora Tello y los reemplazantes tienen más de 75, nos quedamos en la calle y por lo tanto tenemos que aceptar esta inconstitucionalidad, ¿no? Lo que tiene que activarse son los mecanismos de nombramiento. Se activan los mecanismos de nombramiento y cuando hay voluntad política, los nombramientos salen en 24, 48 horas, una semana, para reemplazar a las personas que corresponden, ¿no? Entonces, creo yo de que ese compromiso político con el sistema de justicia implica que las instituciones se puedan renovar, ¿no?
Imaginemos, por ejemplo, que la señora Boluarte renuncie. ¿Se va a quedar descabezado? ¿No? No, Está el presidente del Congreso. así es. Si no el presidente del Congreso, el vicepresidente. Hay Hay toda una cadena de sucesión. El Estado no se puede quedar acéfalo. Ese es el tema. ¿Saldremos de esto? Chema, yo creo que sí. Creo que, digamos, el caldo de cultivo está dado. Yo tengo esperanza de que este tema se va a solucionar en los próximos meses con alguna crisis u otra crisis, la salida A, B o C, pero tiene que abrirse un camino. Cuando estudiabas Derecho, ¿imaginaste que el derecho penal iba a ser tan importante en este país? Yo siempre pensaba exactamente eso, Chema. Yo me acuerdo cuando era niño, adolescente, veía las películas americanas y veía esta lucha de poderes y yo la veía como algo lejano, ¿no? Sí. Veo que ahora es una cosa muy viva, especialmente acá en el Perú, y digamos, si uno toma distancia, es especialmente inspirador para un abogado defender en estas situaciones críticas y tomar partido por lo que desde mi punto de vista son los valores de la Constitución. Porque la relevancia que tiene ahora no, hace veintitantos años, el derecho penal, esto, quizá tú te lo imaginaste, pero yo no me lo imaginé, y gente así tampoco se lo imaginó. Entonces ha adquirido ahora esto un protagonismo notable. Lo que estoy viendo ahora es una camada de jóvenes treintones, abogados. Uno ha sido el abogado de Castillo, el otro es el abogado de Fujimori, el otro es el abogado de Toledo, y así sucesivamente, que tienen un brío muy especial frente a sus casos. Sí, ¿Cómo ves yo creo que todo este tema de, digamos, el crecimiento, el profesionalismo en el derecho penal es algo que viene desde la época de Fujimori y Montesinos, ¿no? De los grandes casos empezaron a llegar, digamos, a los tribunales y donde los jueces y los fiscales ya no le tenían miedo al poder, lo cual es un avance muy positivo y que hay que sacar a relucir. Y eso ha generado, pues como todo mercado, se genera la necesidad, tiene que haber alguien que la cubra, están los abogados. A mí me parece muy bien que haya nuevas camadas de abogados de 30, de 40, que estén, digamos, poniendo la delantera en lo que significa el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso, ¿no? Yo creo que es una invitación además para los jóvenes, ¿no? Que están en las universidades, sí. Los de 20, los de 30, y siempre ven, digamos, la posibilidad de buscar una oportunidad en la vida para desarrollarse, ¿no? ¿Te imaginabas esta cadena de vacancias presidenciales, de juicios contra presidentes, etcétera? Esto no, Chema, esto es algo insólito en el Perú. Hemos tenido muchos presidentes en poco tiempo y es porque las reglas constitucionales se han activado, ¿no? Y yo creo que caminamos, siempre lo he dicho, incluso por escrito, caminamos hacia una desactivación de todos los privilegios de la Constitución, ¿no? Para congresistas, ministros, presidentes, cada vez se va achicando más. ¿Por qué? Porque todos estos foros especiales, procedimientos especiales son mecanismos de protección, pero que al final generan desigualdad. Absolutamente. O sea, el ciudadano de a pie no está el aforamiento, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Es tan amplio, en el Perú es amplísimo. Hay un montón de gente que y cada vez se ha ido reduciendo, ¿no? Por ejemplo, ya no hay aforo, no hay, digamos, procedimiento constitucional especial para los casos de delitos comunes de los congresistas. Claro. Ya está claro que un presidente en funciones puede ser investigado. Absolutamente. Son avances fundamentales, ¿no? Que se han dado en los últimos años como en ese sentido, de la jurisprudencia. ¿Hay una democratización del país? Sí, claro. Ahora no, son avances que se vienen dando. Son avances que se vienen dando porque la Constitución es letra muerta, ¿no? La Constitución americana del siglo XVIII no se interpreta hoy en día como se interpretaba en ese entonces. No, claro que la jurisprudencia enriquece y hace que la Constitución hable, ¿no? Claro que no. Hablando de los Estados Unidos, el derecho penal también en Estados Unidos se ha vuelto muy importante. Mira toda la cantidad de juicios que tiene Trump en este momento. Efectivamente, y acá hay una reflexión de fondo, Chema, y es la siguiente, ¿no? A diferencia de lo que pasaba hace 20, 30, 40 años en el mundo, hoy en día el periodismo tiene la voz cantante, vamos a decirlo así, en el descubrimiento de hechos irregulares, que pueden ser hechos irregulares como una infracción administrativa, un tema civil, una paternidad, alimentos, claro, hasta llegar a temas gravísimos como crimen organizado, penetración de la droga en la política, y eso es gracias a la prensa, gracias a los medios de comunicación, gracias a todo lo que pueda significar la modernidad y la tecnología, y eso es algo que hace que el ciudadano tenga más poder frente al poder, ¿sí? Y eso hace que los hechos más graves lleguen a los tribunales
y evidentemente se genera la demanda de la que hemos hablado hace un momento de abogados y tribunales penales. La pregunta es cómo mantener el equilibrio, porque existe esta cosa que le llaman ahora lawfare, que siempre existió, pero con otros nombres. Y claro, es muy tentador iniciar procesos a solo dicho de la prensa, ¿no? Siempre conviene, ¿no? Sí, Chema. Tenemos un problema. Y uno puede decir, oye, el fiscal puede pedir lo que quiera, por más poderoso que sea. ¿Quién es el que tiene que controlar? El juez. El juez, pues. Y lamentablemente, Chema, ahí viene la debilidad institucional. Los jueces, especialmente de la Corte Superior Nacional, salvo excepciones, son como una mesa de partes. El fiscal pide algo, un allanamiento, se lo dan. Una prisión preventiva, casi siempre, salvo excepciones. Hemos abusado de la prisión preventiva. Es un abuso. Es un abuso. Es un abuso. Es un abuso para el carterista y es un abuso para cualquier investigado. Para el presidente también, para el presidente también. Exactamente, sobre todo el método, ¿no? Porque te enteras de la prisión preventiva por un tuit. Yo siempre me entero, cada vez que hay una persona que está capturada, busco los tweets y siempre voy a encontrar ahí un anuncio, ¿no? Un anuncio, prisión preventiva para tal, ¿no? Y ya contamos los días los abogados, se viene la prisión preventiva para fulano, para mengano. Las notificaciones judiciales que habían ya se han convertido en notificaciones periodísticas o de redes sociales. Exactamente, a veces llaman a los abogados y le dicen, oiga, ¿qué va a hacer usted? A su cliente le ha pedido prisión preventiva. Bueno, que me notifiquen, ¿no? No sabía nada. Oiga, pero está en Twitter, ya salió en el periódico tal o cual. Sí, claro. Supone que esas no son formalmente notificaciones. Pero esto no es casual, porque se va generando un caldo de cultivo, presión social contra el juez, ¿no? Absolutamente. Presión social. ¿Por qué crees que en Estados Unidos las cámaras no pueden ingresar a los tribunales? Sí. Y ven ahí, como lo vemos en las noticias, ¿no? Perdón, en las películas, alguien ahí dibujando al rey, dibujando al tribunal, para evitar la presión sobre el juez. Sí. Yo soy un defensor de la libertad de prensa, pero llegar al punto en el cual se mediatice un caso es algo que desde mi punto de vista es perjudicial. Ese es el problema, inclusive con el tema de Justicia Perú. En algunos casos se ha criticado las tomas que se hacen. Esto puede parecer una cosa exquisita, no es así. Hay una toma que vale por mis palabras. Exactamente. Hay una toma, un plano de la cámara que vale por mis palabras. Se puede hundir con toda facilidad. Exactamente, ¿no? Ese es el tema. Veremos qué pasa hoy día. Seguiremos conversando. Carlos, gracias por la visita. Muchas gracias, Chema. Un placer acompañarte. Igual.